Le damos las gracias a Dios por este día y continuamos con el tema de mapas y escalas. La situación planteada del día de hoy dice que Jesús, que dicho sea de paso, es este chanchuito, pues tenía un celular y lo usaba mucho, pero se le malogró. Y como se le malogró tenía que llevarlo al técnico. Ahora el técnico al analizar el celular se dio cuenta que un pequeño microchip estaba mal. Y ese microchip es el que está señalado en ese cuadrado rojo, ¿no? Y las medidas de ese microchip eran de 5 milímetros por 5 milímetros, o sea, era un cuadradito. Ahora, el técnico, conociendo que Jesús el Chanchito era un poco ciego, pues para mostrarle el desperfecto, le saca una fotocopia, ¿no? Al microchip en una hoja A4 con un poco de ampliación y coincidentemente el ancho de la hoja A4, que en este caso es de 21 centímetros, por convención general, ¿no? Que es las hojas que naturalmente usamos, cae exactamente con el ancho del microchip. Ahora la pregunta es, ¿en qué escala se encuentra fotocopiada la imagen del microchip? Pues para resolver este ejercicio entonces tenemos que usar las propiedades relacionadas con escalas, ¿no? Por eso debemos recordar aquí tres conceptos fundamentales. Primero, el concepto de escala, de proporción y división. Entonces nosotros cuando pensamos en una escala automáticamente debemos pensar en una proporción. Por eso ponemos igual. Y cuando pensamos en una proporción, también nosotros debemos pensar automáticamente en una división. Eso quiere decir que ambos conceptos están relacionados, ¿no? Ahora, para poder entenderlo bien, ponemos un ejercicio, ¿no? Aquí dice, si el hocico de la vaca mide 3 centímetros en el dibujo, ahí lo podemos ver marcado, ¿no? 3 centímetros. ¿Cuánto medirá en la realidad? Ahora, para poder analizar este ejercicio, primero tenemos que ver en el mapa, que en este caso es el mapa de esta vaquita, si se encuentra a escala o no. De aquí nosotros vemos que se encuentra indicado que está a una determinada escala. Ahora, para determinar nosotros una escala, tenemos que recordar dos valores, ¿no? Primero, la medida en el dibujo, es decir, lo que está retratado aquí. Y número dos, la medida en la realidad. Ahora, como cuando hablamos de escalas, hablamos de proporciones y hablamos de divisiones, pues para determinar una escala, arriba se pone la medida en el dibujo y abajo se pone la medida en la realidad. Así nosotros determinamos una escala. Habiendo dicho eso, entonces, la medida en el dibujo, en este caso nuestro dibujo, dice que es 1 y la medida en la realidad es 20. ¿Y de dónde estamos sacando esto? Pues del dato de donde dice escala, ¿no? De aquí. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque cuando tenemos nosotros 1 en 20 es lo mismo que decir 1 entre 20. Y como decíamos, la medida de arriba es la medida del dibujo y la medida de abajo es la medida real, ¿no? Ahora estas medidas están determinadas en centímetros. ¿Por qué en centímetros? También por convención general, ¿no? A menos que indique todo lo contrario, nosotros podemos afirmar que esas medidas están en centímetros, siempre. ¿Esto a qué lo vamos a igualar? Pues a los datos que nos dan en el problema. En el problema nos dicen que si el hocico de la vaca mide 3 centímetros, ¿dónde dice? En el dibujo. Como dice que mide en el dibujo, entonces, ¿dónde debería ir ese valor? ¿Arriba o abajo? Está claro que arriba, ¿verdad? Porque es el dibujo, entonces ponemos 3 centímetros. Dividido entre... ¿Cuánto medirá en la realidad? No lo sabemos y lo que queremos averiguar ponemos una X, ¿no? Aquí podemos aprovechar para simplificar centímetros con centímetros, ¿no? Porque son las mismas unidades tanto arriba como abajo. Ahora, esa X que está dividiendo aquí, la pasamos multiplicando al número 1. Así que X por 1 me daría X. Igual a... Ahora estos 20 de aquí van a pasar multiplicando a estos 3. Así que eso sería 60 centímetros. Eso quiere decir que el hocico de la vaquita, que mide 3 centímetros en el dibujo, en la realidad equivaldría a 60 centímetros. Y ya está, así de fácil es este tema de escalas. Vamos entonces con algunos conceptos también importantes.
Primero, ¿qué es una escala natural? Pues cuando nosotros nos preguntamos qué es una escala natural, debemos pensar en un dibujo ahí como el que tenemos, que es de un tierno conejito, y digamos que este es el dibujo real, ¿no? Y para recordarlo vamos a poner aquí. Mejor dicho, imaginemos que este es el conejito real, tal cual. Y yo quiero retratarlo, o sea, quiero hacer un dibujo a escala de ese conejito. Y ahí está. ¡Tadán! Este es el dibujo que he hecho de él. Ahora, cuando el dibujo real, ¿no? Que sería de este conejito, es exactamente igual en dimensiones al dibujo que yo he hecho retratándolo, entonces eso se llama escala natural. ¿Por qué? Porque ambos dibujos tienen las mismas dimensiones. Eso quiere decir que, en otras palabras también, la escala es 1 en 1 así. Entonces eso determina que es una escala natural. Así de fácil, ¿no? O sea que cuando los dibujos son iguales, tanto el dibujo de la realidad como el dibujo que hacemos nosotros, entonces esa es una escala natural. Muy bien, vamos con otro concepto también importante, el concepto de escala de ampliación. Ahora, ¿qué es esto de la escala de ampliación? Pues para poder entender este concepto, aquí también tenemos dos dibujitos, ¿no? La de los chanchitos. Este de aquí es el chanchito de la realidad, o sea, es pequeñito, ¿no? Y este de aquí es el dibujo que nosotros hemos hecho a escala, ¿no? Es el dibujo a escala. Ahora, para poder guiarnos bien acerca de qué escala es, tendríamos que tener alguna medida, ¿no? Entonces, vamos a asumir nosotros de que aquí el hocico de chanchito mide 2 centímetros y que el hocico en el chanchito, que es del dibujo a escala, mide 6 centímetros. La pregunta es, ¿a partir de esos dos datos yo puedo determinar el valor de la escala? Por supuesto que sí. Para eso tenemos que recordar también esto de aquí, ¿no? No olvidemos que en la parte de arriba siempre va la medida en centímetros en el dibujo y abajo en la realidad. Entonces primero tomamos la medida en el dibujo. En este caso serían estos 6 centímetros, ¿verdad? Recuerden que este es el dibujo. Entonces nosotros pondríamos 6 arriba. Y ahora abajo va la medida en centímetros en la realidad. En este caso el hociquito mide 2 centímetros en la realidad, ¿no? Entonces sería 2. Ponemos la unidad centímetros para recordarlo también. Esa sería nuestra escala, ¿no? Podemos simplificar, por supuesto, le sacamos una mitad. Así que sería arriba mitad de 6, 3 y abajo mitad de 2, 1. Los centímetros los simplificamos porque ya se sobreentiende, ¿no? Ahí está. Entonces sería 3 entre 1. Y como recordábamos, la escala está relacionada con una proporción y con una división. ¿Cómo podemos representar esto también? De esta manera, ¿no? 3 en 1. Ahí está. Esta sería nuestra escala, en este caso de los chanchitos. Esta es una ampliación, ¿no? Bien, vamos con otro concepto importante también, que es la escala de reducción. Ahora, la escala de reducción pues es recontra similar a la escala de ampliación, ¿no? Vamos a ver aquí con el ejemplo de las jirafitas, ¿no? Digamos que este dibujo en la realidad, digamos que es la jirafita real, ¿no? Y en la jirafita real su cuello mide, digamos, ¿no? 2 metros. Y en mi dibujo hemos hecho que ese cuellito mida 4 centímetros. 4 centímetros. Ahí está. Ahora, a partir de esos dos datos, yo puedo determinar cuál es la escala. Por supuesto que sí. Recordemos el concepto importante. La medida del dibujo siempre va arriba, ¿no? Aquí arriba. Entonces ponemos arriba. Sería 4 centímetros. Y abajo va la medida en la realidad, ¿no? Y en este caso sería 2 metros, ¿sí?
Esta sería nuestra escala. Pero aquí hay algo muy importante, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué cosa? Las unidades siempre tienen que ser iguales. Y aquí nosotros, si vemos bien, tenemos arriba centímetros y abajo tenemos metros. Y esto no se puede trabajar así. Todo tiene que convertirse a una sola unidad. Y de recomendación, siempre tenemos que convertirlo todo a centímetros. Y para hacer eso necesitamos unas tablas de conversiones. Entonces, ¿cómo trabajamos con las tablas de conversiones? Pues lo hacemos con la tabla de conversión, ¿no?, que tenemos a continuación. Si se darán cuenta aquí, son las medidas de longitud ordenadas desde kilómetros, hectómetros, decámetros, metros, decímetros, centímetros y milímetros. Muy bien. ¿Cómo se trabaja aquí entonces? Digamos que, recordando el ejercicio anterior, decíamos que el cuello de la jirafa era de 2 metros. Pero yo no puedo trabajar con metros y centímetros, debo convertir esos metros a centímetros. ¿Cómo se haría entonces? Yo escribo el 2 justo en su unidad, que sería aquí, y tengo que aumentar ceros hasta donde llegue a centímetros. Ahí está. En otras palabras, yo digo que 2 metros equivalen ¿a cuánto? A 200 centímetros. Es equivalente, ¿no? Así de fácil. A ver, vamos con un ejemplo más. Digamos, a mí me dicen que, no sé, un cuello de una jirafita también mide 12 metros. Entonces, si quiero convertir esto a centímetros, pues aumento 2 ceritos. Y ya está. Entonces sería que 12 metros equivalen a 1200 centímetros. ¿Sí? Así de fácil, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esto también y recordando nuestro problema del microchip, decíamos que el microchip, como vemos aquí en los datos, tenía 5 milímetros de lado, 5 milímetros por cada lado. Si yo querría trabajar este tema con escalas, pues tendría que convertir toda una misma unidad, ¿verdad? La hoja medía 21 centímetros y el microchip 5 milímetros. No se pueden trabajar con dos unidades diferentes, así que tendríamos que convertirlas. Y para convertirlas vamos a aplicar el mismo procedimiento, ¿no? Entonces yo escribo 5 milímetros donde corresponde, ¿no? Y como quiero convertirlo a centímetros, en este caso voy a completar ceros, pero no para la derecha, sino para la izquierda, porque ahí están los centímetros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Justo en la parte donde terminan los centímetros ponemos una coma encima. En otras palabras, los 5 milímetros son equivalentes a decir 0,5 centímetros. Y esa es la unidad con la que tendríamos que trabajar, ¿sí? Entonces vamos a anotar eso, ¿no? Y no vamos a olvidar que 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Muy bien, continuamos entonces. Hay cosas importantes que debemos recordar, ¿no? Primero, la escala, no se olviden. La medida del dibujo siempre va arriba y la medida real va abajo, ¿no? Ahora ya sabemos nosotros que el ancho y el largo de nuestro microchip es de 0,5 centímetros convertido a centímetros, ¿no? Ya que eran 5 milímetros. Y en la hoja A4 el ancho equivalía a 21 centímetros, ¿no?, cuando se hizo la ampliación. Así que nosotros podemos decir que la escala va a ser igual al valor primero en el dibujo, la medida en el dibujo, que es 0,5 centímetros. Eso dividido entre el valor en la realidad, que sería 21, ¿no? No, digo, al revés sería, ¿no? Primero el valor en el dibujo, que sería este de aquí, ¿no? Porque es la fotocopia. Entonces 21 iría arriba, 21 centímetros. Y los 0,5, que es el valor en la realidad, lo ponemos debajo, 0,5 centímetros. Ahora, como ambos son centímetros, podemos simplificar ambos, ¿no? Y ya está, nos quedamos con los valores de 21 y 0,5.
¿Qué hacemos ahora? Pues aquí tenemos que recordar cómo convertir un número decimal a su fracción generatriz, ¿no? Primero no hay ningún problema con el 21, lo ponemos normal. Y ahora ese 0,5 lo hacemos por este lado. Cuando yo tengo un número decimal así como este, para convertirlo a su fracción generatriz, lo que tengo que hacer es escribir todo el número. Sería 0,5. Pero ya sabemos que este 0 no tendría sentido de escribirlo, ¿no? Entonces solo le ponemos 5. Trazamos la línea y contamos cuántos decimales hay a partir de nuestra coma decimal a la derecha, ¿no? Y vemos que hay un decimal. Así que, como hay un decimal, ponemos un 0. Y después el resto, para hacerlo completo, ponemos un 1. Y ya está. Ahora esos 5 décimos los podemos simplificar. Le podemos sacar una quinta a 5, que sería 1, y una quinta a 10, que sería 2. En otras palabras, 0,5 es lo mismo que decir a un medio. Ese es el valor que vamos a reemplazar en nuestra operación. Entonces en vez de 0,5 ponemos un medio. Ahora debajo de ese 21, también como recordamos nosotros, debajo de todo número siempre hay un número 1, ¿no? O sea, todo número que no tiene un denominador visible tiene como denominador 1. Aquí aplicamos la propiedad del producto de los extremos con los medios, ¿no? Entonces diremos que los extremos primero, que son los que van arriba, 21 por 2, van a ser divididos entre 1 por 1. Entonces nos estaría dando como resultado arriba 42 y debajo 1. Ahora, esta división de aquí, o proporción, es la escala que nosotros queremos, ¿no? Recuerden que esta es nuestra escala. Así que diremos que la escala es igual a 42 entre 1. O también podemos decir que esa escala es igual a decir 42 en 1. Y esa sería nuestra respuesta.